días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y compartir la palabra del Señor en este hermoso día que estamos viviendo. Hermanos, vamos a orar antes de empezar el culto. Gracias, Señor, Padre Todopoderoso, mi Dios, por este hermoso día que nos has regalado, que nos has dado de vida, Señor. Muy alegre, feliz y gozoso de habernos levantado y habernos visto con vida, mi Dios, la vida que tú nos das, mi Señor. Señor Padre Todopoderoso, quiero pedirte que tú guíes esta reunión, este culto que es tuyo, esta es tu casa, tu templo, mi Dios. Señor, perdona nuestros pecados, Padre Todopoderoso, lo que no hemos hecho, si hemos hecho algo malo, mi Dios, y si no lo hemos visto, mi Señor, tú estás arriba y en todas partes, mi Dios, Padre Todopoderoso. Bendícenos, Señor, Padre amado, lleva tú la alabanza, lleva tú la palabra, y que todo sea bajo tu mando y tu orden, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les quiero pedir que abran sus Biblias en Salmo 111 para compartir una lectura. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Salmo 111. Dios cuida de su pueblo. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, gustadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová, ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. En el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que le practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén, hermanos. Qué bonito salmo ahora que estamos viendo cómo de nuevo estamos teniendo temor porque supuestamente se viene un segundo rebrote, pero nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo. Y en vez de tener temor, tenemos que pedirle al Señor en oraciones que no nos llegue y que cuide de su pueblo, hermanos. Porque pese a los que están afuera ahí enfadados porque les cierran bares y discotecas o lo que sea, ellos no conocen del Señor, porque si lo llegasen a conocer, viniesen aquí hasta su casa a gozarse y aquellas cosas se pasarían desapercibidas, hermanos. Pero para eso estamos nosotros, para alabar al Señor, contar de su palabra, hablar de ella. Y qué más que contarles, bueno, voy a hacer un poquito largo, pastor, un minuto. Esta semana estuve viajando en una gran nave hacia el frente, aquí mismo de España, hacia Mallorca. Y falté 2 días, día miércoles y viernes. Y no vean cuán mal me sentí por no haber venido aquí a la casa del Señor 2 días que falté. Me hicieron falta a todos ustedes, hermanos, les digo la verdad. Bueno, y a la vez iba meditando y pensando, y digo, ¿cómo habrá sido Pedro cuando vio al Señor caminar en los mares porque estaba en mar abierto? O a Jonás cuando estuvo navegando por no hacer caso del Señor. Pero bueno, aquí en el Salmo 1 dice, alabará a Jehová con todo el corazón en compañía y congregación de los rectos. Amén, hermanos, así que estoy aquí de nuevo, muy feliz y gozoso por estar con todos vosotros y disfrutar de esta hermosa mañana y de todos los días que se nos dan. Su nombre es bendito. Amén. Y vamos a decir que Él es bendito y que glorificamos su nombre en las buenas y en las malas. Amén. Libre
Abriendo la palabra de Dios, esto ahora sí termino ya con Ezequías. He estado hablando 3 semanas con Ezequías y realmente su vida, su trayectoria es de gran bendición para nosotros cuando vemos la consagración que él tuvo con el Señor, ¿verdad? Así que estaremos hablando en esta mañana acerca de Ezequías otra vez. Pero antes quiero dar un par de anuncios, y es que el día miércoles estamos aquí a las 7:30 con el estudio bíblico. Recordad a aquellos que no podéis venir y que podéis estar en casa mirándolo, eso estamos transmitiendo a través del Zoom, así que aprovechad la oportunidad también para poder estar estudiando la palabra del Señor. Y si tienes tiempo, yo te animo a que vengas a la casa del Señor y todos juntos estemos aprendiendo acerca de lo que el Señor trae a nuestras vidas. Y el viernes estamos a las 7:30 con el culto, la reunión de oración, clamando al Señor también por bendición para nuestra vida, y seguimos orando al Señor por toda esta situación que estamos viviendo, para que el Señor traiga una respuesta en su tiempo a este mundo que está ahora mismo sumergiéndose en un caos tanto económico como social y sanitario. Amén. Así que vamos a estar orando por eso también en nuestras casas, para que el Señor sea obrando. Y el título de esta predicación en esta mañana se llama Ordena tu casa. El título de esta predicación se llama Ordena tu casa. Y en 2 de Crónicas capítulo 32, 25, en 2 de Crónicas capítulo 32, versículo 25, dice la palabra del Señor: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Vamos a leerlo otra vez. Dice: mas Ezequías no correspondió el bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a comprender lo que tienes preparado para nosotros en esta mañana, y que esto nos sirva, Señor, para mantenernos firmes y fuertes en ti, Señor, y seguir adelante. Te pido que uses mis palabras, Señor, uses mi boca, pongas palabras tuyas en mi boca, Señor, y que pueda transmitir lo que tú has puesto en mi corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como propósito de esta predicación es que tú y yo mantengamos nuestra mirada puesta siempre en Jesucristo. Estamos viendo ahora mismo el caos en sanidad, de cómo el virus está avanzando, se está propagando. Vemos también la parte económica, cómo está afectando. Vemos que parece como que no hay seguridad en ninguna parte, pero en medio de todo este caos nuestra mirada tiene que estar siempre puesta en Jesucristo. Y que este tiempo de pandemia que estamos viviendo nos ayude a no desmayar. Por más difícil que sea la situación que atravesemos, no desmayemos en las cosas del Señor, sino que crezcamos y avancemos más en la obra de nuestro Dios. En las últimas semanas hemos visto cómo Ezequías es un rey que Dios lo usó en gran manera por este amor que él tenía a Dios. Y vemos cómo Ezequías destruyó a los ídolos, a las estatuas que se levantaron en honor a otros dioses, dioses falsos. Vemos cómo abrió las puertas del templo, ¿os acordáis? Y también vemos esto que nos ayuda a reflexionar a que nuestra vida tiene que abrir siempre las puertas de nuestro corazón al Señor. También celebró la Pascua, que hace mucho tiempo no se celebraba. Hubo una gran celebración en medio de todo esto. Trajo de vuelta a los sacerdotes y levitas que se habían ido de la ciudad. ¿Os acordáis? El templo se abrió, pero no habían sacerdotes ni levitas. Así que él volvió, mandó cartas y los trajo nuevamente. En conclusión, Ezequías trajo un avivamiento al pueblo de Dios. ¿Y cómo es que cómo es que Ezequías trajo un avivamiento al pueblo de Dios? Porque su vida estuvo consagrada a Dios. ¿Quieres un avivamiento en tu vida y en tu corazón? Pues necesitamos consagrarnos a Dios. Vemos nosotros también que después de todo esto, que suena muy bonito, ¿verdad? Bendición tras bendición sobre Ezequías, hubieron varias situaciones, varias circunstancias
que intentaron apagar ese gozo, apagar esa emoción, apagar el fuego del Espíritu que había en Ezequías. Y vemos que a lo largo de nuestra vida como creyentes nos vamos a encontrar con diferentes situaciones que van a intentar apagar lo que está encendido en nuestros corazones, lo que Cristo ha encendido en nuestras vidas. Vemos cómo vinieron el pueblo de Israel, los mismos hermanos de ellos, aunque estaban en dos países diferentes, separados, vinieron y empezaron a llevarse esclavos a su propia gente de Judá, se los llevaron arriba a Israel como esclavos, y el Señor permitió que hubiera alguien que pudo reflexionar y decir, no podemos hacer eso, y mandaron de vuelta a los judíos al sur, pero el Señor ya levantó un castigo en el reino del norte, enviando a Sargón II para acabar con el reino del norte. Vemos que también Dios mandó a Sennacherib, permitió que Sennacherib viniera alrededor de Jerusalén para sitiar Jerusalén y destruirla. Sin embargo, Ezequías no se puso a llorar. Ezequías lo que hizo fue orar al Señor. En estos tiempos de pandemia tenemos que orar al Señor, que el Señor tenga misericordia de este mundo. Y vemos cómo Sennacherib, Ezequías ni siquiera tuvo que hacer nada, y Sennacherib tuvo que volver a su tierra, y dice que trágicamente pues sus hijos le quitaron la vida. Luego vemos un pasaje en el cual el Señor le manda sanidad a Ezequías porque le cayó una enfermedad a su cuerpo. Y dice en Isaías 38:1, dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, en Isaías capítulo 38, versículo 1, dice, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este versículo lo leímos la vez pasada, pero no profundizamos mucho en esto. Pero es interesante lo que le está diciendo el Señor. Le está diciendo, tienes un poco de tiempo para ordenar tu vida, porque vas a morir y no vivirás. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar, nosotros tenemos sentencia de muerte. ¿Sabíais? Uy, ¿qué estás hablando? Sí, estamos sentenciados a morir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero todos, un día marcado en el calendario, algún día vamos a partir de este lugar. Y el Señor me hacía pensar, ¿estamos viviendo de una manera ordenada en el Señor? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Él? Vemos que cuando Ezequías recibió esta noticia, se derrumbó, se sintió muy mal, se puso a llorar y clamó al Señor. Y en el mismo capítulo 38, más adelante, vais a encontrar la oración que él hizo durante este tiempo en el cual él se encontraba. Y vemos que él clamó a Dios, ¿y qué sucedió? Dios respondió. El Señor Jesús dijo que pidamos en su nombre y será hecho. Y por eso es importante que nosotros creamos que Dios va a responder a nuestras oraciones. No oremos a ver si Dios tal vez me oye. O vayamos donde el pastor o algún líder y le digamos, puedes orar por mí porque yo creo que el Señor te escucha más a ti que a mí, porque yo como que no sucede nada. Pero esa es la mentira que el diablo quiere que nosotros creamos. Realmente nuestra fe es lo que nos va a llevar a fortalecernos en el Señor. Y vemos que cuando clamó este hombre, la sanidad de Dios vino a su vida. En este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, tenemos que mantenernos atentos. ¿Atentos a qué? A que nuestra vida camine en orden delante del Señor. Es triste ver a muchos creyentes que por no tomar decisiones en su vida, viven esclavos de pecado, viven esclavos de situaciones que lo único que provocan es alejarles de Dios. A veces el afán, el estrés de esta vida aleja a los cristianos de Dios. Y dice la palabra del Señor, en Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Dice, basta cada día su propio mal. ¿Por qué tenemos que estar pensando en lo que va a suceder mañana? Cuando el Señor quiere que nos deleitemos en este día que el Señor ha hecho. Tenemos que aprender a vivir el día a día en el Señor. Porque cuando vives tú el día a día en tus problemas, vas a vivir agobiado y afligido.
Pero cuando vives el día a día en el Señor, que aunque tengas un trocito de pan que te queda allí y confías que el Señor guarda tu vida, entonces tendrás paz. Pero si tienes un tremendo banquete y no tienes al Señor en tu vida, por más grande que sea el banquete, no es lo mismo. En Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Hay gente que empieza a planificar su vida. De aquí en 3 meses hago esto, aquí en 1 año me compro aquello, de aquí en 2 años tendré tanto y tal, de aquí en 4 años tendré un hijo, de aquí en 5 años me casaré, de aquí en 2 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo nos gusta hacer planes cuando estamos bien. A que cuando estamos mal no pensamos de esa manera. Y a veces cuando las cosas van bien, como que en nuestro interior empieza a tener demasiada confianza en que las cosas siempre van a ir bien. Y vemos nosotros en Isaías 56:12, Isaías 56:12, hoy vamos a mover mucho la mano porque vamos a ir a varios versículos. Isaías 56:12 dice, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. ¿Veis? Dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este. Esta gente estaba tan confiada de que todos los días iban a ser igual. Y si tú lees el contexto, Isaías está hablando acerca de que va a venir un rey y se los va a llevar a todos como esclavos. Pero ellos no recapacitan, sino que están viviendo cada día como que si nada pasara, cuando están viviendo en desobediencia al Señor. Ordenar nuestra vida es importante porque no sabemos en qué momento vendrá el Señor. Ordenar nuestra vida, si hay alguna cosa que aún necesita ser ordenada, es importante porque sabemos que en un momento dado el Señor vendrá por nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y siempre hago la misma broma, ¿verdad? El ladrón nunca pide permiso y nos dice, ¿a qué hora vas a estar en casa para no pasarme? ¿Verdad? El Señor nos ha dicho que veremos pestes. ¿Estamos viendo pestes? El COVID es una peste. Dice que veremos terremotos. ¿Han habido terremotos? Sí. Dice que oiremos rumores de guerra. ¿Hemos visto rumores de guerra? Sí. Y dice que cuando veamos todas estas cosas, el día del Señor se está acercando. Y tenemos que entender que nuestra vida no pertenece a este mundo, sino que nuestra vida pertenece a la eternidad con Cristo. Y de ahí depende que mi vida esté ordenada o no esté ordenada delante del Señor, para saber cuál es el lugar a donde voy a ir cuando yo parta de este mundo. Vivimos en tiempos difíciles y es momento en el cual nos tenemos que agarrar a Dios. Nuestra esperanza es Cristo y alejados de Él nada podemos hacer. Ordenar nuestra vida es vivir rectamente delante del Señor. En Proverbios 16:9, vamos a ir al libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, dice, el corazón del hombre piensa su camino. ¿Veis? El hombre siempre está planificando qué hacer en su vida. Y dice la palabra del Señor, mas el Señor endereza sus pasos. Cuando nosotros planificamos los planes en nuestra vida y el Señor está con nosotros, si en algún momento por esas decisiones que tomamos nos empezamos a desviar, dice que el Señor empieza a enderezar nuestros pasos y nos lleva por el camino correcto. Pero cuando Cristo no está en nuestra vida y empezamos a tomar decisiones, pues el Señor nos dejará que vivamos de acuerdo a las decisiones que hemos tomado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es un caballero y el Señor no fuerza a nadie a seguirle.
En Proverbios capítulo 23, 19, más adelante, en Proverbios 23, 19 dice: oye, hijo mío, y sé sabio. ¿Qué es lo que le va a hacer sabio a este hijo? Dice: endereza tu corazón al camino. Cuando nos equivocamos y le fallamos al Señor, tenemos que recapacitar y recordar dónde estábamos antes y enderezar nuestro camino. Dice: enderezar nuestro corazón al camino de Dios. Cuando decidimos a seguir a Cristo, cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo, en nuestra vida se empiezan a generar cambios. Y estos cambios agradan a Dios. Mientras más busques del Señor, más fuerte estarás para soportar las pruebas que vengan a tu vida. Recuerda que nuestros días en este mundo están contados. Por más joven que seas, nuestros días están contados en este mundo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27. En Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra del Señor, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y que dice después, el juicio. Nosotros viviremos una sola vez, todo ser humano vivirá una sola vez, y después vendrá el juicio que determinará a dónde vamos a ir durante la eternidad. A todos nos llegará la hora de partir de este mundo, pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Si yo hoy muriera, ¿a dónde voy a ir? Para los que estamos caminando rectamente en la presencia del Señor, es fácil responder a esta pregunta. Me iré con Cristo. Pero para aquellos que no están viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, pues debe hacerles reflexionar su vida, cómo la están llevando. Algún día partiremos de este mundo, y como dice la palabra de Dios, después de esto vendrá el juicio de parte de nuestro Rey en nuestra vida. Sabéis que Jesucristo vendrá por segunda vez, pero vendrá a juzgar a vivos y a muertos. El Señor ya vino para ser sacrificado y no hay otro sacrificio fuera de Cristo. Amén. Así que aprovechemos el tiempo al máximo en el camino del Señor. Hay gente que viene a las iglesias y dice que el cristianismo es aburrido. Claro, porque no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo costumbres. Pero cuando tú sigues a Cristo, el cristianismo no es para nada aburrido. Amén. El cristianismo es un deleite, es un gozo, porque Cristo está reinando en nuestros corazones. En el Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos. ¿En quién? En Él. Dice: ¿cuándo? Este es el día que hizo el Señor, en este me tengo que gozar. Hay muchas cosas que hay que tal vez intentar arreglar el día de mañana, pero eso es para mañana. Amén. Ahora nos toca regocijarnos y alegrarnos en el Señor. El Señor dice que este es el día que nos gocemos y nos alegremos en Él. No viendo Netflix, no estando en el Facebook, no en el HBO, sino que nos alegremos y nos gocemos en Él. La gente dice: estoy aburrida, va al Netflix y se pone una peli. Ponte a leer la Biblia, ponte a alabanzas, ponte a orar, que verás cómo tu estado de ánimo cambia. Amén. Cuando nosotros buscamos al Señor, todo cambia a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces he ido al trabajo cansado, con el cuerpo que me duele, que casi no puedo ni levantar un dedo? Y he dicho: Señor, por favor, renueva mis fuerzas. Y cuando me doy cuenta, ya casi es la hora de salir y estoy totalmente como una flor. Y eso lo hace el Señor. Cuando tú estás conectado, cuando tú tienes una comunión con el Señor y clamas a Él, clamas a Él, lo puedes hacer en cualquier momento. Y el Señor nos escucha. Dice que nos gocemos y nos alegremos en Él. No dice que nos gocemos y nos alegremos cuando las cosas van bien.
Dice que nos gocemos y nos alegremos en Él. Porque sabemos que aunque todo vaya mal o todo vaya bien, tenemos a Cristo con nosotros. Tenemos al Señor con nosotros. No hay nada mejor que estar en la presencia de nuestro Señor. No hay nada mejor que busquemos al Señor cada día. No caminemos en rebeldía si lo hemos estado haciendo. Alejémonos de las cosas que nos hacen daño. Alejémonos del camino del Señor. Pues no. Alejémonos de las cosas que nos alejan del camino del Señor. A ver si estaban despiertos. A alguno le vi que las cejas le subió hasta más no poder. Pero la gente hace eso, se aleja de los caminos del Señor. Hay veces que vienen situaciones a su vida y en vez de acercarle más a Dios, le alejan del Señor. Dejemos atrás, hermanos, el pasado. Dejemos atrás lo que nos hace daño. Hay hermanos que viven con la culpa, llevándola sobre sus hombros, cuando realmente la culpa tenemos que dejarla en los pies de Cristo, porque Cristo nos perdonó. En 2 de Crónicas capítulo 32, 25 dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que dice que ¿qué? Su corazón se enalteció. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Algo que sucede en muchos creyentes es que no son agradecidos con Dios. Dios les bendice, Dios responde a sus oraciones, pero terminan alejándose de Él. Porque son bendiciones materiales. Pero cuando el creyente recibe las bendiciones espirituales, nunca terminará alejándose de Él. Tal vez se enfriará un tiempo. Tal vez se apagará un poco la llama que lleva en su corazón. Pero siempre estará el Espíritu de Dios recordándole a dónde pertenece. Nosotros tenemos, y siempre os he dicho y siempre os predicaré, que nosotros tenemos que buscar siempre las bendiciones espirituales, porque esas bendiciones duran para toda la vida. Dice que el corazón de Ezequías se enalteció. Hombre, él ora al Señor y los del reino del norte se van y devuelven a todos los que se llevaron. Él viene Sennacherib, él ora al Señor y Sennacherib se va avergonzado porque el Señor mandó un ángel y destruyó a casi todo el ejército. Le viene una enfermedad, ora al Señor y se sana. Todo le estaba yendo de maravilla. ¿Y sabéis qué hizo este hombre? En Isaías 39:1, después que sucedió todo esto, en Isaías 39:1, dice: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Vemos un rey de tierras lejanas que se preocupa por Ezequías y le manda presentes y saludos con unos emisarios. Versículo 2. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, todo su armamento y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. ¿Veis qué orgulloso estaba Ezequías? ¿Veis que decía, que mira lo que tengo? Los sacerdotes me vinieron a decir que todo lo que el pueblo está dando ya no cabe, ya no hay dónde ponerle. Hice estas cámaras para guardar todo esto, porque los sacerdotes, el pueblo seguía trayendo y lo hemos guardado. Esto, todo lo que tengo, todo esplendor, toda esta cosa, todo lo que está aquí, me pertenece. Pero no se daba cuenta Ezequías que a quien estaba mostrando todas las riquezas de su reino
era a Nabucodonosor. Era uno de los a uno de sus antepasados, Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? El que Dios usaría para traer el juicio sobre Judá. Versículo 39:3 dice: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Él decía: están lejísimos, para que ellos vengan tienen que venir, tienen que conquistar muchos países para poder llegar donde nosotros. Así que no va a pasar nada. Versículo 6. He aquí dice: vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán, que dice, eunucos. O sea, les castrarán y estarán en el palacio del rey de Babilonia. Versículo 8. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que ha sido hablada es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. La imprudencia de Ezequías le llevó a que la avaricia de este pueblo que estaba lejano y que pronto se iba a levantar y conquistar a todas las naciones, tuviera un lugar a donde llegar para llevarse todo lo que había visto. A veces, como que nos sentimos tan fuertes en el Señor y nos olvidamos de la humildad que el Señor nos pide que nosotros tengamos. Cuando tú lees la Biblia y piensas un poquito en el hecho de que ¿qué implicó los 15 años de vida más que el Señor le dio a Ezequías? Ves dos casos que si él hubiese muerto cuando tuvo que haber muerto, no hubiesen acontecido. El primero es este, que mostró todos los tesoros a un rey que le iba a venir y se iba a llevar todo lo que había visto. Y el segundo es que nació un hijo en ese tiempo. Y ese hijo es considerado como el peor rey que pudo haber tenido Judá. Lee la historia en casa. Con 12 años, una vez que murió Ezequías, 12 años tenía este rey que se llama Manasés, empezó a reinar, y dice la palabra del Señor que hizo lo malo, lo detestable, lo abominable delante de los ojos de Dios. Pero yo quiero que nos enfoquemos en que Ezequías no tuvo humildad con lo que Dios estuvo haciendo en su vida. Si Dios te ha sanado, si Dios te ha dado un buen trabajo, si Dios te ha regalado una casa tal vez, Dios te ha dado la oportunidad de tener un coche, Dios te ha dado alguna de estas bendiciones materiales, no es para andar jactándonos de lo bien que nos va, sino es para vivir humildes, reconociendo que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y dice que cuando nosotros vivimos humildes es porque hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Y este arrepentimiento nos lleva a dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso dice en Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando vivimos humildemente tenemos seguridad de que Dios nos ha perdonado, que su perdón nos ha alcanzado. En Hebreos capítulo 16 y 17 dice, en Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? Y en sus mentes. Eso es que yo voy a orar y de repente el Señor empieza ahí a poner las cosas en mi mente y en mi corazón. ¿Funciona así? ¿Cómo pondrá el Señor su palabra, sus estatutos, sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente? Cuando tú leas su palabra.
Cuando pasamos momentos difíciles, la palabra de Dios empieza a florecer dentro de nosotros y nos ayuda a comprender que solo Cristo nos puede sacar de la situación en la que nosotros estamos. Amén. Empezamos a recordar que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Empezamos a recordar que aunque mi madre, mi padre me dejaren, con todo el Señor me va a recoger. Empezamos a recordar que aunque afligido yo esté y desesperado, Dios está pensando en mí. ¿Veis? Cuando no tengo apetito de orar, cuando no tengo ganas de clamar al Señor, recuerdo lo del salmista. Bendice, alma mía, decía él, al Señor, y no olvides nunca ninguno de sus beneficios. Recordemos que un día estaremos en la eternidad con Cristo. En Mateo 25:32 dice, y serán Mateo 25:32 en adelante, y con esto termino. Mateo 25:32 en adelante dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos dirá, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho, que dice, te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y vemos aquí nosotros cómo Ezequías, después de haberla liado, después de haber dejado que su corazón se enalteciera, dice en Crónicas 32:26, nos da el secreto que cuando suceda esto en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? En 2 de Crónicas 32:26 dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. Él. ¿Y quién más? Y los moradores de Jerusalén. Esto nos da a entender que el corazón enaltecido de Ezequías se generalizó por todo el pueblo. Y así como dio mal ejemplo Ezequías, él empieza a dar buen ejemplo y el resto le sigue también adorando y humillándose delante del Señor. ¿Y qué pasa cuando tú y yo vivimos en la presencia del Señor? Cuando tú y yo nos humillamos y pedimos perdón al Señor, el Señor dice que quita su ira sobre nosotros. Dice el versículo, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ordenemos nuestra vida si tal vez está en desorden. Caminemos rectamente si tal vez no lo estamos haciendo. Enderezcamos nuestro corazón al Señor si tal vez hay algo que está estorbando. Pongamos la culpa a los pies de Cristo y no vivamos martirizados por las cosas que hemos hecho. Derramemos nuestro corazón al Señor para que el Señor sea obrando en nuestras vidas. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres que Dios obre en tu vida? Búscale. Búscale. Dice la palabra que busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. ¿Tienes sueños y metas, planes para un futuro? Ponlos a los pies de Cristo y verás cómo el Señor te va a ayudar y va a encaminar todas las cosas y te ayudará si esa es su voluntad. Inclina tu rostro, vamos a orar.